Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Mónica Harris creció en un pequeño barrio de Chicago, Pinellas, un lugar que otros solían llamar el gueto. Las casas eran viejas, a menudo desgastadas por el paso del tiempo y el clima, pero estaban llenas de vida. En este rincón de la ciudad, la aspiración era un lujo que pocos podían permitirse. Los sueños a menudo se desmoronaban bajo el peso de la pobreza, la violencia y el estigma. Hija de una madre enfermera, Mónica creció viendo a su madre sacrificarse día y noche. Karen Harris, su modelo a seguir, pasaba noches enteras cuidando enfermos en hospitales abarrotados. Rara vez tenía tiempo para descansar. Llegaba a casa agotada y demacrada, pero siempre tenía una sonrisa para su hija. La figura paterna, en cambio, había estado ausente desde los 8 años. Su padre, Jaime, había abandonado a la familia tras años de discusiones y abuso de sustancias. Nunca le había dado a Mónica la oportunidad de comprender sus errores. Desapareció tan rápido como apareció, dejando un vacío que ni el amor de su madre ni la guía de sus maestros pudieron llenar. Desde pequeña, Mónica aprendió a luchar por cada centímetro de su vida. Su día a día no solo estaba lleno de tareas y repasos, sino también de luchas internas: cómo no dejarse absorber por la pobreza, cómo no dejarse destruir por la vergüenza de ser siempre la última elegida para un proyecto escolar debido a su estatus social. Aprendió a mantener la cabeza alta, a ocultar sus miedos y a seguir adelante. A los 18 años, luchó con ahínco para conseguir una beca para la Universidad Estatal de Illinois. El esfuerzo dio sus frutos, pero las miradas de los demás estudiantes no siempre eran amables. Algunos se apresuraron a recordarle que era una excepción en un mundo donde los niños ricos tenían todo lo necesario para triunfar. Pero Mónica nunca quiso ser una excepción. Simplemente quería ser como ellos. Quería ser normal. A los 26 años, tras graduarse en economía, Mónica alimentaba un sueño que había tenido desde la adolescencia: unirse a una gran empresa, ascender y demostrar que una joven de su pasado, con una madre enfermera y un padre fallecido, también podía encajar en ese mundo. El sueño era grande, casi irreal, pero cada mañana se esforzaba por hacerlo realidad. Sabía que solo tenía una oportunidad. Y esa oportunidad llegó ese lunes por la mañana. Mónica se había levantado a las 5 de la mañana. Había ensayado su discurso interior, visualizado la entrevista, perfeccionado su currículum, su actitud, sus respuestas. Sabía que la primera impresión sería decisiva. Se paró frente al espejo en su pequeño apartamento compartido, ajustándose el traje beige. No era el más caro ni el más nuevo. Lo había encontrado en una tienda de segunda mano local, pero parecía nuevo y, sobre todo, irradiaba la profesionalidad que aspiraba a representar. Se miró una última vez en el espejo. Sus ojos, marrones pero llenos de determinación, reflejaban la fuerza interior que se esforzaba por demostrar cada día. Tenía un largo camino por recorrer para llegar a Grayson y seguía un autobús, luego el metro y, finalmente, una caminata de 15 minutos hasta el imponente rascacielos de cristal y acero. Pero apenas abandonó la seguridad de su apartamento, un aguacero cayó sobre la ciudad. No era una lluvia suave, sino una tormenta aterradora, con el agua cayendo a ráfagas como fragmentos de vidrio. Las calles se convertían rápidamente en ríos de lodo. Mónica sabía que no podía darse el lujo de volver atrás. Así que tomó un atajo, un camino de tierra detrás de su barrio, con la esperanza de ganar unos minutos. Pero el destino no estaba de su lado. Un camión pasó a toda velocidad, salpicando un chorro de agua mezclada con lodo, que la cubrió como una ola furiosa. En cuestión de segundos, su traje beige se había convertido en un desastre marrón, sus zapatos estaban pegados al suelo y su cabello engominado estaba hecho un desastre, empapado y pegado a su cara. Estaba completamente cubierta de lodo, pero se recompuso. Miró la hora. Eran las 7:52 de la mañana. No podía darse el lujo de detenerse. Aún le quedaba más de una hora para la entrevista. Mónica se limpió rápidamente la cara, se sacudió el barro de las manos y respiró profundamente. Ella continuó. Mónica finalmente llegó frente al imponente edificio de Grayson y CIA a las 9:25 de la mañana. El contraste entre su atuendo desolado y el impecable entorno era impactante. El vestíbulo estaba frío, casi helado, con sus relucientes lámparas de araña de mármol y cristal.
El personal del vestíbulo lucía impecable con sus trajes negros, como sombras perfectas. Cuando Mónica entró, todo se detuvo un instante. Todas las miradas se posaron en ella. Ella, una joven negra, empapada, cubierta de barro, con una camiseta de plástico bajo el brazo, se quedó allí, paralizada, como si acabara de aparecer en un mundo que no la esperaba. Una recepcionista, visiblemente desconcertada, se levantó vacilante y preguntó con voz insegura. ¿Puedo ayudarle? Mónica respondió con calma. Sí, Mónica Harris. Tengo una entrevista a las 9:30 con Recursos Humanos. La recepcionista la miró, visiblemente perturbada. Dudó un momento, luego revisó su pantalla y le susurró algo a su colega. Los susurros se extendieron por el vestíbulo. Mónica casi podía sentir la incomodidad en el aire, como si su presencia en ese espacio frío y liso acabara de provocar una discordia. Unos segundos después, se acercó un hombre con traje gris. Señorita Harris, ¿es cierto? Yo, ¿estás segura de que quiere pasar por la entrevista en este estado? Quizás deberíamos reprogramarla. Mónica lo miró fijamente a los ojos, con un brillo desafiante en la mirada. Respondió con calma y convicción. Me levanté a las 5 de la mañana. Caminé entre 3 autobuses y una tormenta. Eso no es barro, señor. Eso es determinación. El silencio que siguió fue denso. Los demás empleados intercambiaron miradas, pero nadie habló. Entonces, una voz profunda y segura habló. Llévala a la sala de conferencias Alfa. Quiero hablar con ella personalmente. Todos se dieron la vuelta. Era Ethan Grayson, el director ejecutivo fundador de la empresa, un hombre cuyo nombre resonó en todo el país. Observó a Mónica un instante, con una mirada penetrante pero impasible. Luego añadió, con voz serena pero firme. Creo que se merece algo más que una simple entrevista. Que venga. La historia estaba dando un giro inesperado. Mónica no lo sabía, pero ese momento, aquel en el que había persistido a pesar del barro y el aparente rechazo, sería el comienzo de una nueva vida. En la sala de conferencias acristalada, Ethan Grayson se sentó frente a Mónica, quien aún estaba empapada. La fría e impersonal luz fluorescente se reflejaba en el suelo de mármol, acentuando la atmósfera de soledad que parecía envolverla. No dijo nada durante unos segundos, mirándola con silenciosa intensidad. Cada detalle de Mónica, desde su pelo pegado a la cara hasta las manchas de barro en su ropa, parecía mirarlo con una fuerza invisible. Era la viva imagen de la determinación en un mundo que valoraba la perfección y las apariencias. Entonces, por fin, rompió el silencio, con una voz serena y mesurada, casi amistosa. ¿Por qué no te rendiste? Mónica respiró hondo, como si la pregunta le resonara más profundamente de lo que él imaginaba. Se sentía lista para ofrecer una respuesta que captaba la esencia misma de su vida. Porque toda mi vida me han enseñado a conformarme con menos. A aceptar un no, a no presionar. Me han dicho que gente como yo jamás acabaría en empresas como esta. Pero esta mañana, al ver este lodo, me dije que si me voy a casa, les estoy dando la razón. Les estoy demostrando que no pertenezco aquí. Así que seguí caminando. Porque merezco ser escuchada. No por mi ropa ni por mi origen. Sino por lo que estoy dispuesta a lograr. Sus palabras flotaban en el aire, pesadas pero también poderosas. No había vacilación en su voz, ni miedo al fracaso. Mónica sabía que su realidad, sus luchas diarias, habían forjado esta determinación inquebrantable. Había aprendido a sobrevivir en las sombras de la sociedad, pero esta mañana estaba lista para salir de la oscuridad y ser el centro de atención. Grayson la miró largo rato, y en esa mirada, ella buscó una respuesta. El silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez no fue frío ni de desaprobación. Era un silencio respetuoso, casi meditativo, mientras Grayson sopesaba sus palabras. Entonces, inesperadamente, soltó una carcajada, una risa profunda y genuina que pareció romper la tensa atmósfera. Levantándose lentamente, se acercó a Mónica con una energía renovada, casi contagiosa. ¿Sabes qué, Mónica? Eres justo el tipo de persona que necesitamos aquí. No de las que se rinden ante el primer obstáculo, sino de las que aguantan el temporal, incluso cubiertas de barro.
Tienes la tenacidad que buscamos. Se volvió hacia su ayudante, un hombre más joven, impecable en su traje, y dio órdenes con autoridad tranquila pero asertiva. Dale un recorrido por el campus. Dale una credencial temporal. Y una oficina. El asistente, todavía en shock por la situación, pronto hizo una pregunta vacilante. Señor Grayson, ¿quiere decir que está comprometida? La mirada de Grayson se volvió más decidida, casi desafiante. No solo eso. Quiero que trabaje conmigo durante 6 meses. Y si mantiene esa energía, liderará un proyecto este otoño. El temblor en el aire era palpable. Mónica se sentía como si acabara de despertar de un sueño. ¿Cómo pudo una sola chispa de determinación haber provocado semejante cambio? No estaba segura de comprender lo que acababa de suceder, pero sabía que una puerta se acababa de abrir para ella y no iba a dejar que se cerrara. En los días siguientes, toda la compañía hablaba de la chica del barro. Algunos se burlaban de ella, llamándola imprudente o arriesgada, pero muchos más, fascinados por su audacia, acudían a hacerle preguntas. Sin embargo, a Mónica no le importaban estos juicios. Sabía que sus opiniones no la definirían. Solo quería trabajar, aprender y progresar. En ese entorno donde las apariencias a menudo importaban, estaba decidida a no limitarse a lo que se veía a primera vista. Quería ser reconocida por su capacidad para resolver problemas, por su forma de pensar, no por el aspecto de su piel ni por la imperfección de su ropa. 3 meses después, lideraba un equipo de 6 analistas. No se había propuesto brillar, pero se había convertido en un faro de luz en un mundo donde la excelencia solía ser sinónimo de conformidad. 6 meses después, la invitaron a hablar en un seminario ante más de 300 personas, un público impresionante donde el más mínimo error podría haber sido fatal para su reputación. Pero Mónica estaba lista. Sabía que cada palabra que pronunciara tendría peso. Habló de desafíos, resiliencia y cómo se puede alcanzar grandes metas desde abajo. Un año después, fue nombrada consultora senior, la más joven en la historia de la compañía. Fue una victoria personal, pero sabía que no lo habría logrado sola. Las personas que la habían apoyado, que habían visto más allá de las apariencias, habían sido la clave de su ascenso. Nunca olvidaría a quienes habían creído en ella, incluso cuando no tenía nada contra lo que defenderse salvo su voluntad y su pasión. En una gala de fin de año, Mónica subió al escenario para recibir un premio interno a la excelencia. Lucía un elegante vestido, su cabello natural adornado con un hermoso toque, y sus pasos eran seguros y firmes. Cuando anunciaron su nombre, dio un paso al frente con dignidad, no como alguien que había superado la lluvia y el barro, sino como alguien que había superado pruebas mucho más profundas. Tomó el micrófono, y sus palabras resonaron en la sala con una fuerza excepcional. Quiero dedicar este premio a todos los que llegan empapados a la entrevista. A los que no lucen perfectos, a los que no tienen el código, el traje ni el apellido adecuados. No es el barro en la ropa lo que importa. Es la claridad mental y la fuerza de voluntad. Gracias a quienes saben ver más allá de las apariencias. Y a quienes, como yo, decidieron caminar a pesar de la lluvia. Los aplausos fueron abundantes y sinceros, y entre ellos, algunos se conmovieron. Algunos, en particular, se pusieron de pie no por ella, sino por sí mismos, como si lo que acababa de decir hubiera despertado algo en ellos. Y al fondo de la sala, Ethan Grayson sonrió, con los ojos brillantes de orgullo. Sabía que había visto un potencial excepcional en Mónica, pero fue su capacidad para ver más allá de los obstáculos lo que realmente lo cautivó. No era solo una empleada brillante. Representaba todo lo que la empresa debería representar, la voluntad de luchar, de evolucionar y de convertir lo imposible en una oportunidad.